Las funciones intelectuales superiores, que son justamente las funciones que nos van a diferenciar como especie en el mundo. Justamente son aquellas funciones que van a tener su base fisiológica en el ultradesarrollo que tiene nuestra corteza cerebral. La corteza cerebral justamente está dividida en áreas que clásicamente se han nombrado como áreas primarias de las funciones principales que tenemos. Ya hemos visto la función motora, la función sensitiva, las áreas motoras suplementarias. También existen las áreas visuales, las áreas encargadas de las emociones y las áreas del lenguaje, que van a justamente determinar la máxima expresión del desarrollo cortical. Entonces, ustedes saben que acá tenemos el cerebro, la superficie cortical lateral, que se va a dividir por dos de las fisuras más constantes que existen en el cerebro, que son la fisura silviana, fisura lateral, y la fisura central o de Rolando, ¿verdad? Entonces, entre la fisura central y la fisura silviana se encuentra el lóbulo frontal. Por detrás de la fisura central y por encima de la fisura silviana tenemos el lóbulo parietal. Por debajo de la fisura silviana y por encima del tentorio, donde está recostado el temporal, tenemos el lóbulo temporal. Y el lóbulo occipital, por la porción lateral, se encuentra dividida desde una proyección de la fisura parieto-occipital que está medialmente hasta unos 5 centímetros del polo occipital, que es el nocho occipital, que es el área occipital. Entonces, en estas vamos a encontrar estos centros primarios. Nosotros en neurocirugía las llamamos las áreas elocuentes. Las áreas elocuentes o centros primarios que clásicamente se habían determinado como los centros en los cuales alguna interrupción o daño podría producir una secuela definitiva. Que ese concepto no ha cambiado completamente, no es que sea falso, pero es que hoy día entendemos al cerebro como un todo. No es que existan áreas elocuentes y áreas no elocuentes, no es que existan áreas primarias fundamentales y otras que no importan. El cerebro es un conjunto, hoy le llamamos conectoma, es un conjunto de fibras y de capas neuronales que van a permitir todas en su conjunto las funciones superiores que conocemos. Bueno, hablemos de las áreas primarias. El giro entre el surco central y precentrales se llama giro precentral o giro motor primario o circunvolución frontal ascendente. Es el área motora primaria. Por delante, el frontal se encuentra dividido, ya saben, en tres circunvoluciones o giros frontales que son divididos por dos fisuras horizontales. El surco frontal superior y el surco frontal inferior va a dividir en giro frontal superior, medio e inferior, ¿correcto? Sí. Parte del giro frontal superior y medio va a formar el área motora suplementaria que nosotros ya vimos, asociado y que se va a encontrar de la planificación de los movimientos. El área motora voluntaria, el área motora primaria se va a encargar de la ejecución del movimiento. Ahora recuerden que en el giro frontal inferior existe un área importantísima que se encuentra dividido en tres partes: el área opercularis, el área triangularis y el área pars orbitalis. La pars opercularis y triangularis son esas áreas que se encuentran contiguas al área motora primaria y están en relación al lenguaje. Es el área motora del lenguaje o área de Broca. Es la pars opercularis y la pars triangularis. Esas dos partes del giro frontal inferior forman el área motora del lenguaje o área de Broca. Así vamos a encontrar también que la porción más anterior del lóbulo frontal se encarga de la elaboración del pensamiento, de la voluntad, de la inhibición de los impulsos, del control de los impulsos. Además, en el lóbulo temporal vamos a encontrar que se encuentra dividido
por un surco temporal superior e inferior, en giro temporal superior, medio e inferior. En el giro temporal superior vamos a encontrar en la cara medial, esta cara que se encuentra aquí dentro de la fisura silviana, el área auditiva primaria o el área de Heschel. Es el área auditiva primaria. Asimismo, si nosotros seguimos a la fisura silviana hacia su punto más posterior, vamos a encontrar un giro que se encuentra por encima del fin de la fisura silviana, es decir, por encima del margen de la fisura silviana, que se llama giro justamente, si está por encima, supra. Si está margen, marginal. Es el giro supramarginal. Es el giro que clásicamente se describe como el área de Wernicke, o el área sensitiva del lenguaje. El área sensitiva del lenguaje. En extensión podemos considerar el área sensitiva del lenguaje también a una circunvolución que gira, que se encuentra en relación con el surco temporal superior, que se llama el giro angular. El giro angular y el giro supramarginal forman el área sensitiva del lenguaje, pero clásicamente le llaman área de Wernicke solamente el giro supramarginal. También tenemos el área de la visión, y entre todas estas centros primarios que ya hemos mencionado, existen áreas de asociación que van a permitir integrar la información desde todos estos centros primarios para procesar la información de manera compleja, y eso es lo que vamos a ver ahora. Existen diversas funciones corticales superiores: la percepción, la atención, la memoria, el aprendizaje, el lenguaje, entonces la toma de decisiones. Todas esas funciones están representadas de una manera didáctica en el cerebro por centros primarios. Pero con esta resonancia aquí les quiero mencionar que hoy en día, gracias a estudios modernos funcionales del cerebro y a la neurocirugía funcional, se ha permitido descubrir que el cerebro en realidad no solamente tiene las funciones, esas áreas primarias que clásicamente se consideraban. Todo el cerebro se considera elocuente hoy en día. ¿Por qué? Un ejemplo, esta es una resonancia magnética funcional. ¿Qué es una resonancia magnética funcional? Inyecta un contraste con radioisótopo a un paciente y este va a ser captado por zonas que tienen un metabolismo más activo dependiendo de lo que haga el paciente. Si a este paciente en este momento yo le hago una prueba neuropsicológica donde lo estimulo para hablar, entonces le hago esta resonancia magnética y encuentro en estos dos sujetos, voy a encontrar cosas diferentes. ¿Qué? A ambos les he pedido que hablen, que lean, que respondan ciertas preguntas, y que lo que se observa es esto, que hay un incremento del metabolismo en la región frontal izquierda, predominantemente frontal inferior, pero en este sujeto existe también una activación cortical frontal del hemisferio derecho. ¿Qué significa eso? Significa que en este sujeto existe una representación del área de lengua motora del bilateral. En este paciente o esta persona solamente del lado izquierdo. Clásicamente consideramos dominante aquella hemisferio cerebral que tiene el área motora que controla la mano derecha y el área del lenguaje. Usualmente el 95% de personas somos diestros y el 91% de estos diestros está controlado por qué hemisferio? El izquierdo. ¿Y dónde está el lenguaje también? En el izquierdo. Entonces, pero en estos pacientes no. ¿Y saben cuál es la diferencia entre estos dos? Esta es una mujer y este es un hombre.
Entonces, eso no va a significar que solamente la mujer tiene un mayor, digamos, desarrollo del área del lenguaje, sino lo que significa es que hoy en día existe un estudio individualizado de los centros funcionales en el cerebro de cada persona. Con eso le estoy diciendo, no van a aprender los centros primarios, como el doctor me ha dicho que eso ya es un concepto pasado. Tienen que aprendérselo porque sí, pero tenemos que entender que no necesariamente en todos los pacientes el giro supramarginal es el área sensitiva del lenguaje y la pars opercularis y la pars triangularis es el área motora del lenguaje. Se pueden desplazar. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Y cuáles son esas áreas de asociación? Las áreas de asociación justamente son las que van a recibir y analizar la diversa información que viene desde el área visual, del área motora, del área del sistema límbico que lleva las emociones, del área motora del lenguaje, del área sensitiva del lenguaje, y la va a integrar. Aquí tenemos al área de asociación parieto-occipito-temporal. ¿Qué es eso, doctor? Es un área muy grande que se encuentra justamente por detrás del área sensitiva primaria, que sabemos que es el giro postcentral, por delante del área visual y por detrás del área del lenguaje sensitivo que está aquí en el temporal. Esto es justamente el área de asociación parieto-temporo-occipital, que va a permitir integrar la información que visual, sensitiva y también auditiva que viene del temporal, y va a permitir establecer las coordenadas espaciales del cuerpo y de su entorno a través de la información que recibo de manera sensitiva y que se procesa aquí en la corteza somatosensitiva a través de la información auditiva que se procesa aquí en el área de Heschel, en el giro temporal superior, y el área visual que se procesa aquí en el lóbulo occipital. Existen otras áreas de asociación, por supuesto. Existe el área de asociación, el área premotora en la región frontal, que va a planificar los movimientos complejos. El área prefrontal es el área de asociación motora, que va a permitir la planificación de los movimientos, que en asociación con el área motora primaria va a permitir la ejecución. Asimismo, recordar que el área más anterior de la región frontal se encarga de la elaboración de los pensamientos, del control de los impulsos, de la voluntad, ¿sí? Y tenemos también el área de asociación límbica, que es el área que se encuentra en la región más anterior del lóbulo temporal y la porción basal del lóbulo frontal, que se encarga justamente de los comportamientos asociados a emociones, de la memoria emocional. Entonces, justamente el área motora primaria va a permitir la conexión directa de la quinta capa de las neuronas piramidales con los músculos a nivel de la placa mioneural, con las raíces motoras de la segunda motoneurona a nivel medular. Las áreas sensitivas primarias, por otro lado, van a recibir la información que directamente va a llegar desde los ganglios dorsales a la corteza, ¿verdad? ¿Directamente llega? No, primero llega al núcleo ventroposterolateral del tálamo, que es el centro de relevo sensitivo primario, y después este va a llevar la información al área somatoestésica o somatosensitiva en el giro postcentral. Las áreas justamente de asociación son estas áreas que van a integrar estos centros primarios para permitir realizar estas funciones complejas. Esta imagen es un poco una introducción al concepto que hoy se tiene de conectoma. Conectoma es todo un conjunto de fibras de asociación que existen y que van a permitir la función de las funciones complejas superiores de las que está encargado el cerebro. Este libro lo presento acá como una curiosidad porque es de un francés, Hux Dufaux,
que se llama el error de Broca. ¿Saben por qué se llama error de Broca? Porque este neurocirujano, este libro tiene más de 20 años publicado, bueno, un poco menos de 20 años, pero los artículos iniciales, textos iniciales de donde provienen esos libros, ese libro tiene pues, aproximadamente 20 años, donde él demuestra que se puede sacar tumores que se encuentran en el área motora del lenguaje o en el área sensitiva del lenguaje sin producir ninguna secuela en el paciente. Lo que antes pensábamos, oye, no, esto está en el área de Wernicke, entonces el paciente va a tener una fascia sensitiva, es decir, una fase de comprensión, porque el área de Wernicke es el encargado de la comprensión del lenguaje. Entonces este paciente va a ser incapaz de comprender, va a quedar incapacitado para toda su vida. No, él ha demostrado en el tiempo que se puede hacer este tipo de cirugía que se llama cirugía funcional. Igualmente, tengo un tumor en el área de Broca, es decir, en la pars opercularis y triangularis. El paciente presentaría una fascia motora, es decir, incapacidad para pronunciar palabras, pero ¿comprende? Sí. No, eso él ha demostrado que justamente la plasticidad cerebral y las conexiones se van modificando en el tiempo, y lo que tenemos que hacer es un estudio individualizado de cada paciente para poder evaluarlos. ¿Qué vemos acá? Típicamente, miren, este es giro triangular, pars triangulares, pars operculares, área de Broca, área motora. Giro supramarginal, giro angular, área de Wernicke. Esto en amarillo, fascículo A4. Pero existen otras vías que se encargan de unir diversas áreas del cerebro que están implicadas directamente con el lenguaje. Una de las más importantes es este fascículo que lo están pintando en azul, que es un fascículo que viene desde la región occipital, que se llama fascículo fronto-occipital inferior, Pfäffinger. Este fascículo es importantísimo porque se ha visto que las lesiones en este fascículo van a explicar muchas de las afasias que existen, ¿sí? Muchas de las afasias que existen. Es más, yo voy a explicarles hoy día un tipo de clasificación de las afasias, pero la clasificación más moderna ya clasifica las vías como vías dorsales o vías fonológicas, la que se encarga de la articulación, y las vías semánticas o vías ventrales que se encargan de la ideación o del concepto de generar palabras para producirlo. Como les mencioné, el área parieto-occipito-temporal es justamente esta área que se encuentra detrás del área sensitiva, delante del área visual y detrás del área auditiva, que va a permitir integrar estos tres tipos de información para permitir la orientación espacial del propio cuerpo y del entorno. El área de asociación prefrontal ya mencionamos que se encarga de la coordinación, de la planificación de los movimientos complejos. Además, vamos a ver que justamente también va a tener un área donde se va a encargar de controlar los impulsos, elaborar pensamientos. El área prefrontal dice que el área de Broca proporciona los circuitos nerviosos para la formación de palabras. Correcto. La formación de palabras se va a producir aquí. Pars opercularis y pars triangularis. Área de Broca en conexión continua con el área motora primaria va a encargarse de la producción del lenguaje. Pero este no es el único lugar, porque acuérdense que este va a tener conexiones con el área sensitiva del lenguaje para recibir la aferencia y producir el lenguaje adecuadamente. El lenguaje no es una vía unidireccional. Tú me preguntas, yo te respondo. No, es una vía múltiple en el cual nosotros vamos a recibir diversa información para poder seleccionar adecuadamente las palabras y producirlas. ¿Quién se encarga? El área de Broca. Entonces, ¿de qué se encarga el área de asociación prefrontal? Resuelve problemas complejos, se encarga de planificación de secuencias de movimientos complejos, también se encarga del control de los impulsos, de la agresividad, de la conducta social,
de la estabilidad del estado de ánimo. Por eso es que nosotros cuando tenemos pacientes que tienen infartos de la región anterior, típicamente presentan decimos, el paciente tiene un síndrome prefrontal, tiene un comportamiento pueril. Pueril es un comportamiento infantil, es una persona que es incapaz de inhibir sus impulsos, una persona emocional, una persona que cambia rápidamente de estado de ánimo. Entonces ahí van a empezar a mirar, pero no, ustedes van a encontrar que estos casos podemos verlo, por ejemplo, en pacientes que empiezan a desarrollar tumores en la región prefrontal, y el paciente viene porque tiene una historia de 2 años de falta de control de impulsos, cambios de estados de ánimo, ya ha tenido un divorcio, le han expulsado del trabajo, y le hacen, al final de todo, porque lo estaba tratando el psiquiatra, le hacen un estudio y encuentran un tumor en la región prefrontal, y eso se resuelve operando. Así se presenta. El área de asociación límbica, por otro lado, el sistema límbico es el sistema que está relacionado con las emociones y está sumamente ligado a la memoria emocional. Vamos a ver que el sistema límbico se encuentra en la porción anterior del lóbulo temporal y en la porción ventral del lóbulo frontal. Se encarga de qué? Se encarga justamente del comportamiento asociado a las emociones, a la motivación. También la memoria emocional, esa memoria que despierta después de localizar una emoción asociada a un lugar, a una persona o a un objeto. Sistema límbico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se integra la información para producir determinada respuesta en relación al lenguaje? Por ejemplo, si nosotros vemos cómo se produce una respuesta del lenguaje verbal a un estímulo visual. Vemos que ¿dónde comienza la vía visual? Comienza en los nervios ópticos, que provienen de los ganglios de la retina. Los nervios ópticos hacen sinapsis, bueno, no, hay un entrecruzamiento en el quiasma y después forman ¿qué? Las radiaciones ópticas. Las radiaciones ópticas ¿a dónde llegan? Al cuerpo geniculado lateral que se encuentra en el pulvinar del tálamo. Una vez que ha llegado al cuerpo geniculado lateral, llega la corteza visual. La corteza visual, vamos a ver acá, que va a estimular la circunvolución angular, es decir, al giro angular. Les mencioné que el giro supramarginal y el giro angular son el área sensitiva del lenguaje. El área visual, el giro angular, se encarga principalmente del procesamiento de la información del lenguaje a través de la visión, a través de la lectura, la interpretación de los caracteres. Entonces la corteza visual dice, oye, quiero que procesen esta información. Entonces le envían al giro angular, el giro angular se comunica con el giro supramarginal, que es el área de Wernicke, y este área de Wernicke, a través del fascículo arqueado, va a tener comunicación con el área motora del lenguaje, que justamente es la pars opercularis y la pars orbitalis, y de esta manera esto se va a comunicar con el área motora primaria para la articulación del lenguaje. Como les mencioné, existe una conexión múltiple para permitir la respuesta verbal. Cuando estamos en una conversación e interpretamos la información auditiva, esto va a permitir, a través de la información que se procesa en el lóbulo temporal, en el área de Heschel, en el giro temporal superior, que es el área auditiva primaria, lleva la información al área de Wernicke, que es el área sensitiva o el área de la interpretación del lenguaje. Esta se comunica con el área motora y esta estimula a la corteza motora para la articulación del lenguaje. Existen otras áreas encargadas de otras funciones.
Por ejemplo, tenemos en el giro temporal, en el giro para-hipocampal, es decir, en la base del temporal, existen las áreas que se encargan del reconocimiento de los rostros, el reconocimiento propio del rostro y el reconocimiento de los rostros familiares. Vamos a ver que una alteración en estos niveles va a producir prosopagnosia, que es la incapacidad para reconocer los rostros propios o ajenos. Asimismo, existe una correlación directa entre los núcleos talámicos y la corteza cerebral, ya que nosotros sabemos que el tálamo es el centro de relevo primario de la información sensitiva. ¿La vía visual llega al tálamo? Sí, a través de los cuerpos geniculados laterales. ¿La vía auditiva lleva al tálamo? Sí, a través de los cuerpos geniculados mediales. La vía sensitiva, el dolor, temperatura, tacto, presión, tacto epicrítico, tacto protopático, discriminación de 2 puntos, ¿llega al tálamo? Sí, a través del núcleo ventropóstero-lateral. Todas las vías sensitivas tienen relación al tálamo y por eso tienen una distribución funcional en la corteza. El cuerpo geniculado lateral, que está relacionado con la visión, tiene una relación directa con la corteza occipital. El núcleo ventropóstero-lateral, que está encargado de recibir la información del tacto fino y del tacto profundo y del tacto superficial a nivel de la corteza somatosensitiva o del giro o central. El cuerpo geniculado medial, núcleo del tálamo encargado del procesamiento intermedio de la información auditiva, está en relación al área de Heschel o giro temporal superior. Todas las áreas específicas del tálamo tienen una relación directa con la corteza cerebral para integrar la información y permitir justamente estas funciones superiores. Entonces, ¿qué interrelaciones hay para permitir la emisión del lenguaje dependiendo de qué estímulo reciba? Por ejemplo, palabra escuchada, estímulo auditivo. ¿Quién se activa? El área auditiva primaria que se encuentra en el lóbulo temporal, en el giro temporal superior, en el área de Heschel. Esta va a estimular directamente el área sensitiva del lenguaje. Esta procesa la información y la envía a través del fascículo arcuato al área motora. Y el área motora se comunica con la corteza motora primaria para articular la palabra. ¿Qué pasa con la información visual? La información visual, de la misma manera, es recibida y procesada a nivel de los labios de la fisura calcarina, que son el área 17 y 18 de Brodmann. Esta envía la información al área de Wernicke, que es el área sensitiva primaria, y esta, a través del fascículo arcuato o arqueado, llega al área motora del lenguaje, al área de Broca, que se comunica con la corteza motora primaria para emitir el lenguaje hablado. Esas son las vías que existen para producir el lenguaje. ¿Y qué pasa, doctor, cuando existe una interrupción del lenguaje? Y una interrupción de estas áreas primarias. Van a producirse esto, que son las afasias, o son las alteraciones del lenguaje producto del daño de centros primarios o de las vías que conectan estos. Principales: afasia de Broca. ¿Qué creen que va a tener un paciente con afasia de Broca? ¿Cuál es el área de Broca? ¿Es el área sensitiva o motor? No, acuérdense, Broca es motor. Broca es motor, ¿sí? Broca es motor. Entonces, el área motora del lenguaje. Si se afecta el área motora del lenguaje, ¿qué tendrá el paciente? No va a poder pronunciar palabras. Entonces, se considera el área de Broca, la afasia de Broca, una afasia no fluente. No fluente porque es una afasia que no produce palabras. Es capaz de entender, pero no es capaz de producir. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa si se daña el área de Wernicke, el área sensitiva? ¿Qué pasaría? El paciente no entiende, pero es capaz de emitir palabras.
Eso significa que el paciente puede decir palabras incoherentes, puede repetir palabras. En realidad en Wernicke propiamente no repite, ¿ya? No domina ni no repite, pero sí es capaz de decir una serie de palabras que muchas veces no están en relación a lo que nosotros estamos diciendo. Además, vamos a ver que existen otras afasias. La alteración del giro singular que les mencioné, que se encargaba del reconocimiento visual del lenguaje, va a producir una afasia amnésica o una afasia anómica. Es un paciente que tiene dificultades en el significado de las palabras. Vamos a resumir todo esto aquí, porque la verdad es que sumamente es un poquito complejo. Ahí están los Las afasias se pueden dividir de dos tipos, en las afasias no fluentes y en las afasias fluentes. Las afasias no fluentes son aquellas afasias que no van a tener producción verbal, y aquellas afasias fluentes son aquellas que sí van a producir o sí van a tener producción verbal. Pero ustedes tienen que acordarse que para evaluar las funciones del lenguaje tenemos que evaluar 4 características principales. ¿Cuáles son? Si el paciente comprende, si es capaz de producir palabras, si es capaz de repetir y si es capaz de nominar. Son 4 características para evaluar la función del lenguaje. Si el paciente puede comprender, si puede producir palabras, si puede repetir y si puede nominar. Para entender estas afasias tenemos que primero entender que ningún paciente con un problema, ¿ya? Ningún paciente con ningún problema en el lenguaje es incapaz de nominar. Todos los pacientes que tienen algún tipo de daño en el lenguaje no nominan. ¿Y qué significa nominar? Es preguntarle al paciente: ¿cómo se llama esto? Perro. No. ¿Cómo se llama esto? Rueda. No. ¿Cómo se llama esto? Mano. No. Eso es nominar. Eso es lo que pasa. Existen pacientes que tienen todas las capacidades conservadas. Son capaces de producir palabras, son capaces de entender las palabras, son capaces de repetir, ¿sí? Son capaces de repetir, sí, pero no nominan. Esto es nominar. No nominan. Lo único que hacen es no nominar. ¿Y saben cómo se llama eso? Eso se llama afasia anómica, porque no nominan. Doctor, en su tablita no hay ninguno que pregunte no nomina. No, porque ya les mencioné que ninguno de estos nomina. Ninguna alteración del lenguaje está exenta de la alteración en la nominación. ¿Sí? Todos los pacientes que al menos tienen alguna alteración del lenguaje son incapaces de nombrar las cosas. Pero digamos que la afasia que menos alteración produce es esta, la afasia anómica. ¿Por qué? Van a ver, ¿el paciente tiene producción de palabras? Sí. Sí. ¿Comprende? Sí. ¿Repite? Sí. Lo único que no hace es no nomina. Se llama afasia anómica. Pero existe el otro extremo. Existen pacientes que tienen infartos extensos que se extienden desde el lóbulo frontal hasta el temporal y el parietal, y que va a producir una afasia global. Una afasia global. Esos son los peores. Estos pacientes no producen lenguaje, no comprenden, no repiten. Afasia. Doctor, pero no domina tampoco. Pero ya te expliqué que ninguno de estos nomina. Afasia global. La más leve, por decirlo de alguna manera, es la afasia anómica,
Y la fascia más severa es la fascia global. Existen otras, por supuesto. La que no produce lenguaje, pero comprende. ¿Quiénes creen que estén aquí? No produce lenguaje, pero comprende. ¿Qué fascia será? la fascia. Si me dices la fascia motora, ya, de Broca, pues. El área de Broca está aquí, pero yo tengo que preguntar otra cosa, que yo ya sé que no nomina porque ninguno nomina, eso no pregunto. Pregunto si repite. No, claro, ya. La fascia de Broca no repite. Igual, la fascia de Wernicke ¿produce lenguaje? Sí. ¿Entiende? No. No. ¿Entiende? No. Perdón. ¿Produce lenguaje? Sí. No comprende. Eso no comprende. Ahora, repite. Igual que la fascia de Broca, ellos no repiten. ¿No repiten? Vale. Doctor, ¿y los que sí repiten? Bueno. Los que sí repiten se llaman, mira aquí. Los que sí repiten se llama transcortical motora. Se parece a la de Broca, pero se llama transcortical motora. Y la que sí repite se parece a la de Wernicke, pero se llama transcortical sensitiva. La diferencia es que sí repite. ¿Por qué repite, doctor? Es que ¿saben cuál es el problema en las fases transcorticales? Es que se han dañado las vías que conectan a Wernicke y a Broca. No se han dañado los centros primarios, sino se han dañado las vías que lo conectan y por eso se llaman afasias transcorticales. Entonces, ustedes ya saben cómo es afasia global, afasia de Broca y su transcortical motora, afasia de Wernicke y su transcortical sensitiva, la afasia anómica. ¿Y por qué no comprende en la fase de Wernicke si es sensitiva de lenguaje? Claro, porque sensitiva hablamos de que no entiende. Ya. Broca produce lenguaje. Wernicke no comprende, ¿no? Entonces, estas producen lenguaje, pero no comprenden. De las que no comprenden, no repite, Wernicke. Si repite, transcortical sensitiva. ¿Sí? Correcto. Entonces, esas cuatro funciones, esas cuatro características del lenguaje tienen que evaluar para poder distinguir las distintas cantidades de afasia. Acuérdense, si por ahora ustedes son capaces de identificar la afasia que no tiene ninguna función, ninguna característica, se llama afasia global. ¿Cómo se llama la afasia en la cual lo único que está alterado es la nominación? Anómica. ¿Cómo se llama la afasia en la cual no produce lenguaje, pero sí entiende y no repite? La Broca. Y si sí repite, transcortical motora. ¿Qué pasa con la afasia del paciente que estamos en Broca, ¿no? Ya, en Wernicke. ¿Qué pasa si tienes un paciente que produce lenguaje, pero no entiende? Y además, no repite. Afasia de Wernicke. ¿Y si sí repite? Transcortical sensitiva. Eficiente, me voy por bien pagado. Una pregunta. Profesor, ¿y entonces la transcortical motora de la transcortical sensitiva sería más una cuestión, de qué vía conecta con Wernicke y Broca? Así es. Pero, ¿en qué sentido? ¿Cómo? Claro, porque para que se produzca el lenguaje hemos visto que hay una interacción entre el área de Wernicke y el área de Broca. Entonces, si es que, y justo les mencioné que existe el fascículo arcuato, pero también existe otro fascículo importante, por ejemplo, que se llama el fascículo fronto-occipital inferior. Estos fascículos son los que unen los centros primarios. Cuando se dañan esos fascículos, se producen ese tipo de afasias. Ahí está. ¿Entienden? Muy bien, muchachos.